Deuteronomio 9:7. Dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Han sido rebeldes a Yahvé. En Horeb provocaron a ira a Yahvé y se enojó Yahvé contra ustedes para destruirlos. Y bueno, y ahí más adelante pueden seguir viendo más acerca de ese tema. Lamentablemente, grandes sectores de la iglesia, especialmente de Occidente, se han ocupado de hablar demasiado de amor, demasiado, al punto de que han anulado el juicio de Dios. En el cristianismo no era cosa urgente hacer tanto énfasis en el amor como han hecho excesivamente esa generación. Realmente es un abuso lo que han hecho, no es para nada bueno. Y lo digo porque existe actualmente una religión que está creciendo, que se hace llamar la religión de la paz, cuando es la madre del terrorismo. Sin embargo, encontramos hoy, mientras tanto, un sector que se hace llamar iglesia, adormecido tras un evangelio lleno de supuesto amor, que realmente es la tolerancia del infierno. Porque el amor que el cristianismo enseña desde antaño es un amor que está unido con la verdad, con la justicia, con el carácter santo de Dios. Tenemos hoy un mundo que es cada vez más descarado con el orgullo, con la inmoralidad sexual y con un montón de cosas de codicia, antiética, etc. Si pretendiéramos seguir la vanguardia, seguir la corriente de todas estas ideas que hoy salen, estaríamos rechazando cosas tan básicas como la ira de Dios. Si nosotros rechazáramos la ira de Dios, estaríamos negando aquello que hace necesario el Evangelio. Lo que hace necesario el Evangelio, ¿qué es? Precisamente la ira de Dios, la culpa, la situación de condenación en la que está el ser humano. Entonces, si hay un sector de la iglesia, supuestamente de la iglesia, que quiere destruirnos, borrar, anular la ira de Dios, es prácticamente un suicidio espiritual, porque es quitar aquello que justifica la existencia del Evangelio. El Evangelio que predicamos perdería sus efectos si la ira de Dios no fuera real, porque el Evangelio soluciona el problema fundamental. ¿Cuál es? La necesidad de reconciliarnos con Dios, porque Dios está airado con el pecador, y el pecador es enemigo de Dios porque lo odia. El Evangelio es la única solución a esa situación. Vamos a estar estudiando esta verdad en 3 puntos. Vamos a ver que la ira de Dios es una verdad ineludible en 2 puntos. Y el segundo punto, que la ira de Dios demanda la necesidad de la propiciación. Bueno, comencemos. Primer punto, una verdad ineludible. Cuando decimos ineludible, queremos decir que nadie puede evadirlo, que la Biblia está llena de esto una y otra vez. Hay más de 350 versículos que hablan de la ira de Dios, sin mirar los sinónimos que hay: airado, furor, indignación. La Biblia presenta la ira de Dios como su santa indignación provocada por los actos rebeldes de los que debieran guardar sus mandamientos. Ahorita leíamos el caso del pueblo de Israel, un pueblo que con sus rebeliones una y otra vez provocaba la ira de Dios en el desierto. La ira de Dios también es su santa indignación cuando su persona es menospreciada, siendo Dios el excelso
unas criaturas miserables que dependen absolutamente de él, lo desprecian, eso provoca en Dios su santa ira. Miremos Deuteronomio 32, 16. Dice: provocaron sus celos con dioses ajenos y su ira con abominaciones. 19. Lo vio Yahvé y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. La ira de Dios no es el mal humor que caracterizaba a los dioses paganos, y tampoco se parece a nuestra ira, a nuestros enojos. Esos enojos son maliciosos y caprichosos. La ira de Dios es santa. Acabamos de darnos cuenta, la ira de Dios está asociada con sus celos, con aquello que Él sabe que es de Él, su gloria, su santidad. Y si alguien lo desprecia, le da gloria a otro, sus celos hacen que su ira se active, por así decir. La ira de Dios es tan personal y tan potente como lo es su amor. Y las Escrituras ofrecen distintas figuras que nos ayudan a imaginarnos o a tener alguna especie de imagen de cómo es ella. Hay figuras literarias que representan la ira, por ejemplo, una copa de vino fermentado. La primera vez que se utiliza es en Job 21:20, y ya sabemos que en Apocalipsis se habla de las copas de la ira de Dios. Vemos también un lagar de uvas pisoteado. La ira de Dios se representa así: uvas aplastadas para hacer jugo. Eso lo vemos en Isaías 63 y también en Apocalipsis. Vemos la ira de Dios representada con un horno encendido a toda potencia. Eso lo vemos en Salmos 21, en Ezequiel 22. Es representada como una lluvia torrencial que baja con fuerza hasta con granizo. Ezequiel 13, Oseas 5. Se compara con un viento solano, un viento que viene con calor, que reseca las ramas. Eso lo vemos en Ezequiel 19. Se compara la ira de Dios con truenos, Job 36. Pero hay una figura que resalta sobre todas las que acabo de mencionar. Hay una: el fuego. Es la más empleada para representar la ira de Dios, el fuego. Ahí mismo en Deuteronomio 32, miren el 22, dice: se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Deuteronomio, Job, Salmos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Nahum, hermano, y así sucesivamente se ve una y otra vez fuego de Dios, la ira como fuego. Es más, aunque no aparezca la palabra fuego, la gran mayoría de veces usted va a ver esta expresión: y se encendió la ira del Señor. Usted va a ver expresiones como: y ardió la ira del Señor. Incluso hay un pasaje que dice: humió la ira del Señor. Entonces, aunque no dice textualmente el fuego, la figura que más resalta es una llama de fuego. El fuego de Dios, la ira de Dios. Esta ira es inevitable, terrible, irresistible, y aún así no significa que se anula su compasión. Es más, humanamente hablando, si comparáramos la ira de Dios con su misericordia, es más grande su misericordia. Pero a veces damos por sentado
O estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios que se nos olvida que la ira de Dios existe. Gozamos tanto de la bondad de Dios y el mundo mismo goza tanto de la generosidad, de la misericordia de Dios, que ahora dicen que la ira no existe. Por el contrario, ahora demandan más misericordia. Ya la misericordia no se vuelve algo que Dios da porque Él es bueno, sino que la criatura la exige como si tuviese derecho a exigirla. Cuando realmente lo que la criatura merece y lo que va a recibir realmente es ira. La ira es justa. La ira se da cuando hay una provocación que amerita esa ira. En cambio, la misericordia, cuando veamos ese atributo, es dada por Dios porque Él es bueno, gratuita, Él por iniciativa de Él. Nadie puede esconderse de la ira de Dios. Así le decía Juan Bautista a los fariseos: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Las víboras del desierto de Palestina se caracterizan porque cuando se levanta la solana se esconden dentro de las arenas para salir cuando empieza a anochecer. Entonces esa es la comparación. Se levanta el calor del fuego de la ira de Dios y piensan que van a escapar. No. No hay manera de pagar para evitarla. Y aún así, vemos muchas veces en la Biblia cómo Dios aparta su ira. De hecho, una de las descripciones de su deidad es que Él es tardo para la ira. Miremos algunos pasajes. Salmo 77, 9. Eso es una pregunta retórica. Dice: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Cuál es la respuesta? No. Es decir, hay ira en Él, pero aún así esa ira no anula su compasión, lo que decíamos ahorita. Miremos Job 9:13. Dios no volverá atrás su ira, y bajo Él se postran los que ayudan a los soberbios. Job 9:13. Ahora miremos Jeremías 10:10. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En el Antiguo Testamento vemos la ira de Dios actuando varias veces. Sin embargo, eso a veces genera una falsa impresión, como si antes Dios estuviese enojado y ahora no. De hecho, en los primeros siglos de la iglesia surgió una secta que decía que el Dios del Antiguo Testamento era otro, malo, y el Dios del Nuevo es bueno, lleno de amor. Hoy día hay mucho de esa idea metida en la iglesia neoevangélica. Se dice como si en el Antiguo Testamento Dios estuviera enojado, pero el Nuevo cambió. O sea, ese Dios cambia, muta, tiene sentimientos y pasiones. Un día, antes estuvo
enojadizo, y ahora es tranquilo, hasta el punto de la alcahuetería. Pero no es así. El mismo Dios que mostró su ira cuando, por ejemplo, los israelitas murmuraron, ¿se acuerdan? Números 11. Se encendió un fuego y murieron muchos en Tavera. Es la misma ira que mató a Ananías y Zafira en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vimos la ira de Dios actuando cuando los israelitas fueron glotones, en Números 11. Cuando despreciaron la tierra prometida, Números 32. Y juró en su furor: ninguno entrará en mi reposo. Cuando hurtaron del anatema, que Acán guardó una parte y Dios se enojó y los entregó a la derrota. Cuando se burlaban de los profetas, cuando incurrían en paganismos abominables, cuando se aliaban con enemigos de Dios. Vemos la ira de Dios actuando una y otra vez en el Antiguo Testamento. Pero así como había una figura por excelencia, que es el fuego, también había algo, había un acto que provocaba la ira de Dios de manera más enfática que todas: la idolatría. Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, en fin, uno y otro y otro y otro. La idolatría era lo que más muestra la Biblia que causa el enojo de Dios. Miremos algún ejemplo de ello. Jeremías 25, 25:6. Dice: pero no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos, ni me provoque a ira con la obra de sus manos, y no les haré mal. ¿Qué más dice? Pero no me han escuchado, dice Jehová, sino que me han provocado a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Una y otra vez, aquel acto que más ocasionaba la ira de Dios en el Antiguo Testamento era la idolatría. De todas formas, podemos ver que algunas veces la ira de Dios actuaba como una amenaza de juicio, como lo que vimos hoy. En Éxodo 32, el Señor le dice a Moisés: esta gente es de dura cerviz, déjame que los consumiré en un instante. Ahí vemos a Dios amenazando al pueblo, pero no lo llevó a cabo al fin. Unas veces actúa así la ira de Dios, amenaza. ¿Amenaza para qué? Para que la persona se arrepienta. Y otras veces vemos que la ira de Dios se cumple. Y el cumplimiento de la ira de Dios se basa en las maldiciones estipuladas en la palabra. Y es algo que los israelitas vivieron en carne propia. Miremos Lamentaciones 4:11. Lamentaciones 4:11 dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió. ¿Se da cuenta cómo asocia todo con el fuego? Y encendió en Sión un fuego que consumió hasta sus cimientos. Cumplió. Muchas veces amenazaba, pero cuando el pueblo definitivamente no se arrepentía ni se volvía de sus malos caminos, ya era tiempo de derramarla, y los israelitas lo vivieron una y otra vez también. Movido por su ira, Dios entregó a los israelitas a naciones enemigas. Así lo vemos en Jueces, Esdras, Isaías, Lamentaciones, Ezequiel. Hasta en el Evangelio de Lucas se habla de eso. Leamos alguno de esos pasajes. Leamos Jueces 3:8. Jueces 3:8. Dice: por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. ¿Sí? Cuando Dios encendía su ira contra ellos, los entregaba
a naciones enemigas. También lo vemos que entregaba a Israel al escarnio internacional, para que todas las naciones vieran la disciplina de Dios sobre ellos. Veamos 2 de Crónicas 29, 8. 2 de Crónicas 29, 8. Dice: por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, espanto y burla, como ven ustedes con sus propios ojos. ¿Vemos? Amenazaba para que hubiese arrepentimiento, pero cuando el pueblo definitivamente no cedía, Dios derramaba entonces su ira. Y lo hizo entregándolos a los enemigos, haciéndolos escarnio ante todas las naciones. ¿Qué más vemos? Les quitó su rey, les quitó sus sacerdotes, asoló sus ciudades, destruyó sus cosechas. ¿Y cuál fue el máximo juicio de Dios? Los quitó de la tierra prometida. Los desarraigó de la tierra que les había dado. Hermano, la ira de Dios es real. La compasión es grande, la misericordia es preciosa. Pero cuando la criatura abusa de ella y cree que es merecedora de ella y la exige, acumula ira. Porque Dios no nos debe nada a nosotros. Si utilizamos la gracia de Dios y la misericordia de Dios como un pretexto para vivir y seguir andando en nuestros caminos que no le agradan a Él, acumulamos ira. Y en un momento esa ira explotará. Como le ocurrió a Israel, Israel es la prueba de que la ira de Dios es real. Ese pueblo que está bajo los pactos gozó con la revelación entregándosele. Gozó con reyes, sacerdotes, templo. ¿Dónde está eso hoy? Eso no existe ahora. ¿Por qué? Porque encendieron la ira de Dios y Dios los desechó. La ira de Dios es algo, hermanos, que no podemos ignorar. Y no porque somos hijos entonces no aplica para nosotros. No es cierto. De hecho, la mayoría de veces que usted ve la ira de Dios en la Biblia, se le está aplicando a los hijos. O sea que a los de afuera no se le aplica. Claro que sí, se les aplica. Pero la mayoría de veces se habla en contexto de su pueblo. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos bajo pacto. Por medio de la fe estamos bajo pacto. ¿Qué significa eso? Que se nos demanda obediencia a su ley. Y si desobedecemos su ley, pues los pecados que comete su pueblo, la iglesia, son peores que los pecados que comete la gente del mundo. ¿Por qué? Porque ellos están en pecado. Están bajo la ira de Dios, pero estos de acá se supone que están obedeciendo sus mandamientos, fueron redimidos. Pero si esos de acá actúan como los de allá, son más merecedores de ira que los de allá. La ira de Dios no actúa solamente sobre los que están bajo pacto con Él. Sodoma y Gomorra, ellos no estaban bajo pacto con Dios, pero la ira de Dios llegó al límite y los destruyó. Los egipcios, cuando venían a destruir a Israel, esa ira de Dios defendió a Israel ahogando a los ejércitos en el Mar Rojo. Pero esa misma ira que sirvió para defender a los israelitas, sirvió para destruir a los israelitas cuando ellos mismos no obedecieron. Pues hermanos, esas personas que piensan que el Antiguo Testamento es un libros de ira, que Dios era un Dios enojado antes y que ya no, esas personas ignoran que el Nuevo Testamento de hecho es más franco. El Nuevo Testamento dice algo que el Antiguo no dice, o sea, lo insinúa, lo implica, pero no lo dice textualmente como lo dice el Nuevo Testamento. Miremos Efesios 2. Efesios 2.
Efesios 2, 3. Dice, entre ellos, o sea, entre los hijos de desobediencia, ¿qué más dice? Vivíamos también todos nosotros. Le habla el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, o sea, a los cristianos. Le está diciendo, nosotros vivíamos como ellos, que son hijos de desobediencia, antes. Dice, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos ¿qué? Por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. ¿Qué es el mundo ante los ojos de Dios? No son hijos de Dios. ¿Cómo dice ahí? Son hijos de ira. La mentalidad de hoy, del mundo de hoy, es humanista, es universalista. Todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos. Eso no es bíblico. Hay una ira de Dios que es real. Y ellos, porque no están en Cristo, son hijos de ira, y escrito está. Eso no lo dice el Antiguo Testamento claramente, pero el Nuevo sí. Ese Nuevo Testamento que a la gente le gusta pensar que es el Evangelio del amor, de la gracia. Qué engañados están, porque el ser humano es por naturaleza hijo de ira, porque somos pecadores. No cuando nacemos, desde el vientre, ni siquiera más atrás, desde la concepción. Hijos de ira, blanco de la ira de Dios. Leamos Romanos 2:8. Romanos 2:8. Leamos el 5 también, dice: pero por tu dureza, le habla aquí Pablo a un judío que no se arrepiente, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Miremos el verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no se dejan enseñar, siempre cuestionan la palabra, se burlan de la palabra, dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Esa ira para quién está? Para los hijos de ira. El Nuevo Testamento es escueto. En el Antiguo, aquello que más ocasionaba la ira de Dios, ¿qué era? La idolatría. Y en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué es lo que más ocasiona la ira de Dios? Que alguien se atreva a oponerse a la predicación de la verdad. Eso es lo que más ocasiona la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Aquellos que se oponen a que la salvación llegue a las naciones. Primera Tesalonicenses 2:16. Dice: hablando de los judíos, mire, otra vez de los judíos. Versículo 15. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y usted puede creer que gran parte del neoevangelicalismo dice que Israel es el pueblo de Dios todavía. ¿Qué dice acá? Ellos no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios se acumula, puede atesorarse, puede llenarse. Hay una medida límite. Y el Nuevo Testamento, estamos evidenciando, no es explícito. De hecho, pensemos, aparte de que por naturaleza somos hijos de ira, o el ser humano sin Cristo, mejor dicho, es hijo de ira, ¿qué otras cosas despiertan a Dios en su ira?
Vamos a mirar, efectivamente, todas aquellas formas de vivir que tiene el mundo. Colosenses 3:5 dice, le habla otra vez Pablo a una iglesia, a la iglesia de los colosenses, a los hermanos, le dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todas esas cosas ocasionan que la ira de Dios, que dice el 6, por estas cosas la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Los hijos de desobediencia. ¿Qué vimos ahorita? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? El mundo, los hijos de ira. ¿Y por qué? Aparte de que nacen en pecado, se gozan en formas de vivir que Dios aborrece. Estos actos demuestran que son pasos de ira, como dice también Romanos 9. Listo, ese es el primer punto, una verdad ineludible. En ese primer punto vimos que es inevitable la ira de Dios, es falso esos mensajes que enseñan que es solo amor, solo gracia, que todos son hijos de Dios, eso es falso. La ira de Dios es una verdad que no podemos ignorar, no podemos menospreciar, es bíblica, una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, segundo punto, la necesidad de la propiciación. Ahorita les decía que la ira de Dios es un aspecto básico del Evangelio. Sin ira de Dios, entonces no se necesita el Evangelio. Pero como la ira de Dios es real, se hace necesario el Evangelio. Y eso me lleva a esta doctrina, la propiciación. Es una doctrina bíblica insistida especialmente en Romanos y Gálatas. ¿Qué es propiciación? La propiciación en nuestros términos podríamos decir que es apaciguar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento se utilizaban sacrificios, holocaustos para propiciar la ira de Dios. Un ejemplo de eso, ¿se acuerdan cuando los israelitas murmuran en el campamento en el desierto? Y de repente Dios se enoja con ellos y empieza a florecer una plaga que mata miles. Y Moisés le dice a Aarón, toma el incensario y corre entre el campamento para que se propicie la ira de Dios. Y Aarón toma el incensario y sale corriendo y pasa por todas las casas del campamento. Ese humo propició la ira, calmó la ira de Dios. Esa es la propiciación. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo funciona eso? Eso es lo que vamos a estar viendo en este punto. Hermanos y amigos, es natural, es parte natural del ser humano asociar la ira divina con las calamidades, ¿cierto? Y aunque ya estamos convencidos bíblicamente que no siempre es que haya ira para que surjan cosas malas, porque igual estamos en un mundo que está bajo el pecado y bajo la maldición, la Biblia sí muestra que muchas, no todas, pero muchas veces, dolores, Job 21, enfermedad, Salmo 38, destrucción, Salmo 78, guerras, Isaías 42, plagas, Apocalipsis 15. Todas estas cosas muchas veces son muestra de la ira de Dios. No siempre, pero sí muchas veces. Muchas veces estas situaciones vienen con una expresión de la ira de Dios. De hecho, en el Salmo 90, ¿se acuerdan que decía que nuestros días son acortados? Somos mortales. Cada día que pasa se acerca más nuestro fin. El salmista en el Salmo 90, versos 7 y 9, dice que es por la ira de Dios. O sea, la ira de Dios es la razón por la cual morimos. Tenemos un límite en nuestras vidas. Claro, esa misma ira fue la que dijo a Abraham:
el día que comas del fruto de ese día, ciertamente morirás. ¿Sí? Pero bueno, a veces ocurre que estas distintas expresiones de ira podamos verlas en el mundo. Pero hay otros momentos donde parece que los malos no les afecta la ira de Dios, ¿no les parece? ¿No se han puesto a pensar algunas veces que hay gente que es perversa, mala? Que uno dice, ¿por qué no les ocurre nada si son personas malas, de verdad, malas? Por el contrario, parecen prosperar. Esa mentalidad o esas objeciones parten de una premisa equivocada. ¿Cuál es la premisa equivocada? Yo soy mejor. En otras palabras, yo no merezco la ira, pero ese sí. Tenemos la tendencia a decir, esa persona es más mala que yo, por lo tanto, él merece un juicio, una justicia, una ira de Dios. Esa es la tendencia natural de nosotros, como pecadores. Siempre culpar a otros, ver a otros peores y no ver que la maldad está en nosotros mismos también. Pero aunque muchas veces pasa eso, de hecho en Job 21, Job se queja y dice eso, que parece que a los malos la ira de Dios no les aplica. La Biblia es clara, ahorita acabamos de leer. Cuando nos encontramos con casos así, debemos recordar, la gente está acumulando, atesorando, ira sobre ira. ¿Qué dice la palabra? Job 4, los que siembran iniquidad cosecharán. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Vemos que la ira de Dios actúa contra los que no hablan rectamente contra Él. ¿Se acuerdan cuando terminó la prueba de Job? Y Dios aparece en el torbellino y dice, mi siervo Job sí habló rectamente de mí, pero ustedes no, estoy enojado con ustedes. Díganle a Job que haga un sacrificio por ustedes. ¿Sí? Dios se enojó porque ellos no hablaron rectamente de Él. Hermanos, mucho cuidado que siempre hablemos rectamente de Dios. La ira de Dios también actúa cuando una persona insiste que no es pecadora. Jeremías 2, el Señor le dice a Jeremías, esta gente dice que es inocente, pero tiene las manos llenas de sangre, de abominación, y dicen que son inocentes. Ahora, como dicen que son inocentes, mi ira vendrá sobre ellos. Jeremías 2:35, no te olvides. La ira de Dios también actúa contra los altivos. Job 40, los que son arrogantes. Eso enoja a Dios. Y la palabra nos muestra que una y otra vez habrá una justa retribución por las malas obras. Ese día llegará. Y la creación misma revela eso. Romanos 1:18 dice, el cielo, la creación misma revela la ira de Dios sobre todos los hombres. Pero bueno, ¿y dónde quedó el tema de la propiciación? Para allá vamos. Porque solamente la ira de Dios puede ser aplacada, quitada, como un extintor, cuando ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, la ira de Dios demanda arrepentimiento. Anota ese pasaje, segunda de Crónicas 12:7. 12:7 y 12. La ira de Dios demanda arrepentimiento. En ese pasaje resulta que Dios se había enojado con el pueblo y lo había entregado a los egipcios. Y cuando estaban siendo masacrados por los egipcios, el pueblo se arrepiente y le pide perdón a Dios. Cuando Dios ve que se arrepienten, su ira se retira. La ira de Dios también se aplaca cuando el pecador se convierte. Jonás 3. ¿Se acuerdan? Jonás predica en Nínive. De aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y cuando la gente escucha esa predicación, se visten de arrepentimiento, se rasgan las vestiduras, se arrepienten de lo que han hecho, se convierten de su rapiña, dice el pasaje, y la ira de Dios se retira. ¿Ven?
cómo es la misericordia del Señor. Pero ¿qué pasa si el pecador ni se arrepiente ni se convierte? ¿Hay otra manera de que la ira de Dios se calme? Sí. Otras dos. Una, que el pecador muera. Números 25:4. Cuando los israelitas estaban en el campamento, ¿se acuerdan que Balaam contrató a mujeres para que tentaran a los príncipes de Israel? Y muchos hombres cayeron en ese pecado que los llevó a la idolatría en Baal Peor. Números 25. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tuvo que ocurrir para que la ira de Dios cesara? Porque empezaron a morir muchos. Tuvieron que ahorcar a los príncipes que habían incurrido en pecado. La muerte del pecador a veces es la única manera que la ira de Dios se propicie. Otra manera, que se haga justicia. Sí o sí se debe hacer justicia. Jeremías 30:24, por ejemplo. El profeta le dice al pueblo: Dios ya no los va a perdonar. La ira de él se ha desatado y por lo tanto con espada va a venir para destruir a Jerusalén y a todas las ciudades. ¿Se cumplió? Sí. ¿Qué vemos con esos pasajes, hermanos? La ira de Dios es una realidad que demanda el arrepentimiento del pecador. De lo contrario, la única manera que la ira de Dios se satisfaga es con la muerte del pecador. ¿Sí? De hecho, vemos en la Biblia algunos hombres de Dios tratando de impedir la ira de Dios, orando, intercediendo. Vemos a Moisés, Deuteronomio 9, Jeremías 18. Pero precisamente ahí está la idea de la propiciación. Porque Moisés intercede y de todas maneras mueren los israelitas. Luego mueren en el desierto los que habían sobrevivido. Jeremías intercede y de todas maneras Babilonia destruye Jerusalén. La propiciación nos enseña que necesitamos a alguien, necesitamos algo que nos haga libres de aquello que enoja a Dios. ¿Qué es lo que enoja a Dios? El pecado. El pecado es todo aquello que va en contravía de su voluntad, de su carácter, de su naturaleza. Eso enoja al Señor y la propiciación es la única manera de que esa ira subsane y su amor sea derramado sobre nosotros. Vemos en la Biblia que Dios reprimió su ira muchas veces. Y eso nos enseña que nadie puede reprimir esa ira, solamente Dios mismo. Dios sofocó su ira por medio de la obra del Hijo de Dios. Cuando la ira de Dios venía sobre nosotros, el Hijo de Dios vino y se puso en medio y allá en la cruz sufrió la ira de Dios. Por eso todo se puso con tinieblas esa tarde. Tembló y se rasgó el velo porque la ira de Dios estaba recayendo sobre Cristo. Tenía que haber la muerte del pecador para que la ira de Dios se propiciara. Teníamos que morir. Si usted tiene la fe de Cristo, significa entonces que Cristo murió en nuestro lugar. Y si Cristo murió en mi lugar, la ira de Dios se propició. Por lo tanto, esa ira terrible de la que hemos hablado ya no va a estar sobre nosotros. Ya esa ira no actúa sobre los hijos de desobediencia. Por el contrario, la iglesia fue librada de la ira de Dios gracias a la obra de Cristo. Miremos Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:10. Esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Solo Jesús puede hacer eso. Ahora ahí mismo, 5:9. Dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo hay salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios, del pecado, del mundo, del gobierno de Satanás.
Para terminar, digo lo siguiente. La ira de Dios tiene una medida y será derramada cuando se cumpla sobre todas las naciones que no lo conocen ni lo obedecen. Nadie podrá permanecer en pie frente a ella, y cuando vean al Cordero de Dios que viene a ejecutar la ira del Dios Todopoderoso, desearán que los montes caigan encima de ellos. Así que la predicación del Evangelio es la última oportunidad que tiene el pecador que está bajo la ira de Dios para que se arrepienta. Dice Jonathan Edwards, siglo XVIII, abro comillas: todo aquel que está sin Cristo despierte en este instante y huya de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre cada pecador no regenerado. Cada uno huya de Sodoma. Escapa por tu vida, no mires tras ti. Escapa al monte, no sea que perezcas. Juan 3:36 dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Predicamos el Evangelio como un indulto, como una oportunidad para los delincuentes condenados a muerte. Vengan y reciban sanidad, perdón y nueva vida, solo por el Evangelio. Fuera de esa oportunidad no existe otra cosa que propicie la ira de Dios sino la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la ira de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.